La convocatoria a una asamblea constituyente realizada por el Poder Ejecutivo en Venezuela abre un nuevo capítulo en la disputa política que atraviesa el país en los últimos años. En un escenario de creciente confrontación por el bloqueo institucional entre los poderes del Estado, la oposición impulsa una nueva ola de protestas en las calles, calificando la iniciativa de Maduro como un golpe de Estado y sustentando su estrategia política en el supuesto de que en el país gobierna una dictadura, aun cuando se trata de un gobierno elegido bajo los mismos mecanismos institucionales que les permiten a partidos opositores ejercer gobierno en municipios, estados e inclusive ser hoy mayoría en la Asamblea Nacional. Hoy en Mundo al Revés nos metemos en el análisis de Venezuela. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. Esta noche en Mundo al Revés participan como tertulianos César Poveda, abogado, máster en Derecho Constitucional. Le agregaría, César, si me lo permites, poeta urbano. No sé si estás de acuerdo con eso. No, aprendiz de poeta, está bien. Aprendiz de poeta. La modestia en persona, César Poveda. Además nos acompaña Carlos Limongi, abogado, experto en Derecho Constitucional. Entiendo también, Carlos, una vena periodística, ¿no? Sí. Hay un proyecto que tenemos hace mucho tiempo con mi hermano. Más en el ámbito deportivo que político, pero es una de las pasiones que tengo. Muy bien, gracias por estar aquí, Carlos. Gracias por invitarme. Bueno, tenemos también a Juan Carlos Pulido, experto en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos. Juan Carlos es secretario del Partido Comunista en Guayas. He preferido omitir toda la trayectoria de Juan Carlos porque se nos va medio programa en eso, Juan Carlos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nunca buscando ser importante, siempre útil para los demás. Bueno, bienvenido. Está también Víctor Argotti, de mi lado derecho, ingeniero industrial, magíster en Sistemas Integrados de Gestión. Víctor es el presidente del Foro Politécnico. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, qué gusto poder aportar. Saludamos también a César Coronel. Es abogado, comunicador, es analista político. César es articulista de Diario Hoy y la revista Plan B. Gracias, César. Buenas noches, gracias por la invitación. Solo una aclaración, fui articulista de Diario Hoy y hasta el día de su cierre. Muy bien, bienvenido, César. Y bueno, finalizamos con José de Luca, o Pepe de Luca, si me lo permite, ya que estamos aquí entre jóvenes. Pepe, gracias por estar aquí. Pepe es un sociólogo, es además un formador de jóvenes líderes, con una larga y exitosa experiencia en el sector público. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches a todos y un gusto poder compartir con gente tan joven que son realmente el presente de la patria. Yo le he dicho a Pepe que estamos aquí todos entre jóvenes porque Pepe es un joven de espíritu y siempre se ha identificado con ese sector. Siempre, definitivamente, hace 50 años. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar de inmediato con el análisis, pero antes un reportaje de contexto. Desde finales de marzo, una oleada de manifestaciones convocadas por los líderes de la oposición calientan las calles en Venezuela. El 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia asumió las competencias de la Asamblea Nacional, acusada de desacato desde agosto del 2016. La medida fue revertida 3 días después, junto al llamado del gobierno a un diálogo entre las distintas fuerzas políticas. El 26 de abril, la tensión se agudizó tras el anuncio de Miraflores de iniciar un proceso para abandonar la Organización de Estados Americanos. Esto después de que el Consejo Permanente del organismo, presidido por Luis Almagro, convocara sin el consentimiento de Caracas una reunión de ministros de Exteriores para analizar la crisis en el país caribeño. Tras un mes de intensas protestas que acabaron en enfrentamientos con la policía, sumando ya 43 muertos y más de 400 heridos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el 1 de mayo la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna como la única manera de conseguir la paz. Algo que sus detractores ven como un golpe de Estado y una manera de perpetuarse en el poder. Esta noche en Mundo al Revés, analizamos la situación en Venezuela.
Habría que agregarle al reportaje el hecho más reciente, ¿no? Y es que este miércoles el Consejo de Seguridad ha puesto dentro de sus temas el abordaje de la problemática en Venezuela, ¿no? Inclusive Estados Unidos ha dicho que la situación de Venezuela es similar a lo que se ha podido constatar en Siria o Corea del Norte, Myanmar, mencionaron a otros países, lo que hace pensar para muchos que podría Estados Unidos, dado sus antecedentes, estar contemplando una eventual intervención. Eso podríamos también debatirlo en este momento. Vamos de inmediato con la regla del minuto. Ya las reglas han sido explicadas, vamos de inmediato con esta parte del debate. Empezamos contigo, Víctor. ¿Qué está pasando en Venezuela? Muy bien. De Venezuela nos llega mucha información, pero nosotros como ecuatorianos podemos ver y apreciar la realidad desde nuestro prisma. ¿Qué información nos llega? Nos llega una información bastante procesada, bastante empaquetada y que nos dice mensajes muy cortitos, contundentes y claros. Nos dice que en Venezuela no habría comida, no hay papel higiénico, la gente busca huir desesperadamente, hay una crisis humanitaria. Esta palabra crisis hay que subrayarla, ponerla entre comillas porque es histórica y parece que está en todos lados todo el tiempo. Hay una dictadura, nos dicen los mensajes que nos llegan, muere gente, se mata gente, hay muchas personas protestando. Cuando nos llega información de esta manera tan procesada, tan detallada, tan empaquetada, vale preguntarse qué es la foto que estamos viendo. ¿Cómo nos llega esta foto? Esta foto nos llega a través de los medios de comunicación internacionales. ¿Quién toma la foto? Toman la foto los medios de comunicación internacionales y al decir que ellos toman la foto, estamos diciendo que funcionan, se comportan realmente como multinacionales de información, tienen sus corresponsales que son empleados pagados y evidentemente un elemento que normalmente no tenemos en la mente es que el que paga la foto dice las condiciones de la foto, expresa cómo quiere que salga la foto. Quién sale en la foto también es seleccionado por el que manda a pagar esa foto. ¿Y qué apreciamos en la foto? Lo interesante de todo esto es que tú obtienes esta información sin buscarla. No necesitas entrar a Google a empaparte sobre Venezuela. Te llega todos los días en todos los medios, a toda hora, sin estarlo buscando. Víctor, perdóname, hemos terminado el minuto, ya vamos a tener oportunidad para seguir con este debate, para explayarnos más. César, ¿qué está pasando en Venezuela? Un minuto, por favor. Concordando totalmente con la postura de Víctor. Definitivamente tenemos que tener claro de que los medios de comunicación tienen una editorial, venga de donde venga. Nos llega de que Venezuela vive una hambruna, de que se está cubanizando, de que se vive una dictadura, de que todo el mundo odia al presidente Maduro y de que el peligro en la calle es inminente, que no se puede portar un celular porque en ese momento lo pueden estar matando. Lo que la gente debe saber realmente es que según la Organización de las Naciones Unidas, Venezuela no vive una hambruna, que es imposible que se haya cubanizado porque encontramos grandes transnacionales aún en el país con centros comerciales que todos los fines de semana se abarrotan, que la paz en Venezuela existe todavía, de que existen sectores determinados donde efectivamente hay reclamos, de que no podemos hablar de una dictadura como tal, ni de un fascismo que en algún momento la extrema derecha, irónicamente, la que sí tiene mensajes fascistas como la derecha de Le Pen, ellos sí propugnan una especie de dictadura cuando se viven todavía elecciones en Venezuela y donde existen libertades para los opositores. Gracias, César. César Coronel, por favor. Es indudable que debemos partir del reconocimiento fundamental de que en Venezuela hay un problema gravísimo. Yo creo que es fundamental que el debate parta de eso y envío un abrazo solidario porque ayer miércoles, solo ayer murieron 3 personas en Venezuela por esa arremetida del gobierno de represión en contra de la gente. 2 en Táchira, 1 en Barinas, que suman ya 46 desde lo que va del mes de abril hasta ahora. Eso es de lo que debemos hablar, que sí, efectivamente hay una crisis que no se puede desconocer, que hay personas que han muerto, que hay una represión brutal, que no se puede hablar de diálogo cuando quienes van a ser invitados al diálogo son encarcelados o son asesinados. Por lo tanto, yo creo que es fundamental partir de eso, reconocer que Venezuela tiene un problema. Ya podemos hablar luego de todos los factores, que sin duda el gobierno podría ser el factor fundamental para solucionarlo, pero es indispensable que nos, digamos, pongamos las cosas claras sobre la mesa y digamos de entrada, Venezuela tiene un problema y no es culpa ni invento de los medios, mi querido amigo, es una realidad. Gracias, César. Carlos. Y concordando plenamente con lo que ha dicho mi amigo César en su intervención, yo creo que es necesario partir de los hechos.
más allá de la información que nos llega, hay algo que no podemos rebatir. Hay muertos por protestas en Venezuela, la autoridad de todos los países del mundo tiene las armas para poder controlar lo que está pasando en las calles, y armas no me refiero a las armas físicas, sino a las armas dentro de la ley para poder calmar esto. Hablamos de diálogo, pero no un diálogo hipócrita, un diálogo sincero, un diálogo con las personas que realmente representan el clamor de las personas que están en la calle. No podemos dejar de lado a esas personas que están conversando. Y como bien dice César, no podemos minimizar o poner como que si esto fuese un problema que nada más pasa por las manos de las personas que transmiten el problema. Efectivamente existe uno. Entonces, para tener un debate muy amplio, muy plural y para poder llegar a conclusiones, partamos de puntos de consenso. Y ese punto de consenso es que el día de hoy hay gente que muere en Venezuela por protestar. Y eso no está bien en ningún contexto. Gracias, Carlos. Pepe. Compañeros, yo creo que es importante anotar que en los últimos 2 meses de campaña en Ecuador se publicaron 140 artículos en las revistas y periódicos del Ecuador sobre Venezuela. Caramba, qué gran problema existe en Venezuela. Evidentemente hay un problema en Venezuela, innegablemente. Pero también hay un problema en México. También hay un problema en Argentina, muy serio. Cuando se han perdido miles de trabajos, de puestos de trabajo en Argentina. Cuando hay violación de los derechos humanos terrible en México. Entonces me parece ingenuo, compañeros, plantear que existe un problema porque los medios de comunicación lo plantean. Sí, existe un problema, pero ¿de dónde nace el problema? ¿Cuáles son las consecuencias del problema? ¿Cuáles son las causas del problema? Eso es fundamental en este análisis. De lo contrario, es decir, también en Granada hubo un problema e invadió Estados Unidos. También en República Dominicana hubo un problema e invadió Estados Unidos, porque había un problema. Gracias, Pepe. Terminamos contigo, Juan Carlos. Bueno, agregando a lo que dice don Pepe de Luca, es algo que en el debate se nota ausente, es que existe una internacional de derechas articulada y conectada a esos medios de comunicación que bien mencionaba Víctor Argotti, que reproducen en tiempos posmodernos falacias y mentiras que repetidas aparentemente suenan a verdad, como las que dijo César. César es un embajador de esa derecha internacional, amigo personal del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que bombardeó el Ecuador y afectó nuestra soberanía, y también conocido amigo de Enrique Capriles, máximo opositor de la derecha guarimbera y violenta, fascista de Venezuela. Y esas son cosas que no se dicen. Hay una derecha que está articulada, que a través de los más medios reproducen una verdad viciada. Muy bien, les agradezco a todos. Se han dicho algunas cosas importantes en este debate. Las reglas, insisto, han sido ya conocidas. Este es un debate que debe fluir sin mayor complicación. Sí, simplemente me deben pedir la palabra y yo se las concederé. César. Yo nada más una puntualización. Juan Carlos es mi amigo, compañero de la universidad de hace algunos años y me conoce, pero además conoce quiénes son realmente mis amigos. Capriles es un señor a quien he visto en la televisión, nunca lo he visto en persona y no lo puedo contar entre mis amigos. Sin duda conozco de su lucha y la respeto en muchos temas, no comparto. Sin embargo, en el caso del presidente Uribe, a quien sí he tenido la oportunidad de conocer, pero tampoco lo encuentro entre mi grupo de amigos íntimos, es alguien a quien yo considero una persona que ha tomado medidas acertadas con sus errores y desaciertos como cualquier ser humano, pero que considero ha tenido grandes aciertos en la administración que tuvo en el gobierno de Colombia y hoy como opositor del gobierno actual. Solamente esa puntualización porque para que no quede como bien Juan Carlos tiene preocupación porque la verdad se aclare y yo también de que las cosas sean bastante claras en esta mesa. Nada más eso. Víctor. Para continuar en el contexto, bien vinculados los personajes de la derecha internacional que están aquí relacionados, pero hay un par de elementos que quisiera poner sobre la mesa. El 9 de marzo del 2015, ya hablamos hace más de 2 años, el gobierno de Estados Unidos con el presidente Obama emitió un decreto ejecutivo donde calificaba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Y un año después, antes de salir Obama, tomó la precaución de revalidar ese decreto. Sumado a lo que tú acabas de comentar, la novedad del día de hoy, fresquecita, buscar poner esto en la agenda del Consejo de Seguridad, que sabemos lo que es el Consejo de Seguridad, la antesala a qué. O sea, no podemos decir que lo que pasa en Venezuela es una situación desconocida o que no podemos presumir para dónde va. Hay intereses. No podemos hablar solo de Venezuela en su problemática que nos proyectan, sino que es Venezuela, es un país con una inmensa riqueza y que carga la cruz de su riqueza.
¿Y qué gobierno es el que está intentando tumbarse ahora? Veía la portada de la revista Vistazo, si me permiten unos segundos más, en la última edición me parece, una foto a todo color de Maduro diciendo ¿por qué no se cae Maduro? Y es lo que dice acá Juan Carlos. Las voces que imprimen los medios no se explican, los que están acá, los que están lejos de la acción en Venezuela, no se explican por qué no cae Maduro. Si tú ves las noticias que todo mundo odia a Maduro, como dicen acá los compañeros, que hay graves problemas, ¿por qué no cae Maduro? Inocentemente compré la revista para ver si encontraba más elementos adentro y no había mucho más que aportar, pero es importantísimo ver más allá, hacer análisis geopolítico de qué significa Venezuela en este momento, en un contexto en que está debilitada la Unión de Naciones de América del Sur, donde ha sido tomado Brasil, ha sido tomado Argentina, donde las crisis gravísimas ahí no tienen ninguna repercusión en los medios de comunicación. Hay que decir, simplemente para contextualizar, que dentro de esa sesión del Consejo de Seguridad, 2 países latinoamericanos que están presentes hoy, Uruguay y Bolivia, han expresado su disconformidad, ¿no?, con esta pretensión de Estados Unidos de posicionar el tema de Venezuela como parte del debate. Carlos. Más allá del tema mediático o el tema meramente político, yo creo que sí nos tenemos que preguntar por qué hay bastante gente afuera. Y yo creo que puedo tener algo de la respuesta, ¿por qué hay tanta gente afuera? Porque los medios, los frenos y contrapesos que deben existir en una real democracia no funcionan de manera real en Venezuela. Nada más para poner un ejemplo, porque es el botón dentro de todo lo que existe ahorita en Venezuela. El fiscal que acusó a Leopoldo López tuvo que salir y exiliarse tras decir que las acusaciones que se montaron para iniciar el juicio contra él tenían motivaciones políticas. Así ha pasado hasta inclusive con el defensor del pueblo en Venezuela. Estamos hablando que las personas que tienen que contrafrenar el poder que el mismo pueblo le da a un presidente están fallando y que es lo único que le queda a las personas en ese punto de ebullición, la calle. Quiero alejar el tema mediático porque no me interesa el tema mediático por el momento. Preguntémonos por qué la gente está afuera y qué puede hacer Venezuela para solucionarlo. Entiendo que en México hay bastantes problemas, que en Argentina se están tomando medidas que no se tomaron en algunos años de responsabilidad y que eso ha acarreado indudablemente despidos y otras cosas, pero nos centramos acá para hablar de Venezuela, que es quizás el punto más álgido en la región. Entonces, conversando acerca de ese tema, ¿qué podemos proponer para solucionar? ¿Cuál ha sido la posición de solución que ha tenido el gobierno venezolano? La oposición sin duda ha tenido muchísimas fallas, pero ¿quién tiene las armas que le ha dado el pueblo? El mismo gobierno. Y hasta el día de hoy, por lo menos yo no he visto que exista una posición en aras de poder solucionar. Retiro a los militares de las calles, vamos a resguardar, los invito a conversar, pero un diálogo verdadero. No como decía César, un diálogo donde la mitad está presa y la otra mitad está arrinconada y Dios no quiere asesinar. Vamos con César y luego con Juan Carlos. Bueno, aquí en la mesa tengo el gusto de ser amigo de justamente las dos posturas que siempre hemos estado divididos políticamente, que son el señor Limón y el señor Coronel. Mis amigos personales, pero totalmente diferenciados ideológicamente. Y eso hace más divertida la amistad. Por supuesto. En el tema, me gustaría tocar varios puntos de manera muy rápida. Carlos decía que vamos a sincerarnos y que hay problemas en Venezuela. Efectivamente hay problemas en Venezuela. Tú también lo dijiste, César. Pero respecto de la pregunta, ¿qué hace la gente afuera? Yo creo que ustedes, como actores políticos de este país, tienen que saber claramente de que detrás de cada movilización hay un financiamiento, que puede haber un descontento, sí, pero también existe un factor que está provocando que el ambiente social en Venezuela llegue a un punto de ebullición absoluto. Y ese factor son los medios, así que no nos podemos desvincular de ese factor. Ahora, vamos a hablar de muertos, vamos a hablar en serio de muertos. ¿Por qué no topamos el tema de la Venezuela liberal, donde existió el Caracazo, con más de 300 muertos y 3.000 desaparecidos de la presidencia del señor Pérez? Eso sí es una represión brutal, eso sí es una dictadura. En ese momento nosotros sí estamos viendo violentados los derechos humanos. Si vamos a criticar, tengamos un poco de sindéresis. Y en el momento en que les pido sindéresis y un poco de coherencia para la crítica, no significa que yo estoy en oposición absoluta de ustedes, porque yo concuerdo de que hay problemas. Y que hay problemas de fondo, y que no todo se debe a los medios o que el presidente Maduro no tiene toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero si vamos a sincerarnos, por ejemplo tú, César, en el tema del Papa Francisco,
La señora Tintori abiertamente ha criticado la gestión del Papa. Eso es una sinvergüencería, no tiene otro nombre. Porque el Papa lo único que ha dicho es que la oposición venezolana está dividida. Y claro que está dividida. Hay una oposición coherente, hay una oposición que pide rectificaciones, y hay una oposición violenta, hay una oposición que está realmente provocando muertos. Pero claro, volvemos a los medios de comunicación y únicamente aparecen los muertos del lado de los opositores. Y del lado de los chavistas, esos no cuentan, sencillamente porque a los medios de comunicación no les interesa vender esa noticia. Gracias, César. Juan Carlos. Yo quería hacer algunas puntualizaciones, pero yo creo que en este debate debe quedar clara la verdad, porque César ha hablado de violencia en las calles, de muertos. Han habido 43 46 muertos. hasta ayer. Bueno, si se sumaron los 46, todos son ajenos al conflicto. O son chavistas o son policías. Y tener en consideración también cuando se habla de represión, como lo decía Carlos, que la policía, que son hombres y mujeres venezolanos, en el uso progresivo de la fuerza, salen a cuidar que no incendien hospitales, que no incendien guarderías, que no incendien oficinas públicas. ¿Y con qué salen? Con agua y gases lacrimógenos. No está prohibido el uso de armas letales. Eso no se dice y eso debe de quedar claro. ¿Ustedes saben qué son las guayas? Las guayas son unas tiras cortopunzantes que ponen las guarimbas fascistas, estas golpistas que calientan las calles en Venezuela, por donde pasan los motorizados chavistas y los decapitan. ¿Por qué de esas cosas no se hablan? Porque ahí sí no se solidarizan. Los muertos los pone el pueblo que no tiene que ver con el conflicto, los ponen los chavistas y los ponen los policías. Ni un muerto es opositor. Sobre Leopoldo López, solidaridad a Leopoldo López. Leopoldo López no es un preso político, es un político preso que incurrió en un delito, que llamó a la violencia, a su pueblo, al enfrentamiento entre venezolanos. Y está cumpliendo una condena de 13 años en un proceso transparente en el que se respetó cada una de las garantías del debido proceso. Imagínense ustedes en Estados Unidos un Leopoldo López haciendo lo mismo, llamando a la violencia y que efectivamente se enfrenten estadounidenses y existan muertos. En algunos países, en Texas, en algunos estados de Estados Unidos, en Texas, cadena perpetua o quizás otra cosa. Esas cosas no se dicen. Hablan sobre el diálogo. El diálogo permanentemente ha sido llamado desde el gobierno bolivariano. Ya sentó razón el Papa, dijo, Nicolás Maduro se quedó sentado solo en la mesa. El ausente fue la oposición, porque eso no les interesa. Lo que les interesa, y ahí para cerrar y llegar a un punto que creo que es importante en el debate, es por qué al mundo le interesa Venezuela. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, señores. El interés es de hacer de Venezuela el Irak de Latinoamérica, así como le mintieron al mundo diciendo que habían armas de destrucción masiva en Irak y luego en las propias Naciones Unidas se certificó de que no existían esas armas de destrucción masiva, pero dejaron bombardeado, destruido y asesinadas a miles de personas y un país en guerra que hasta ahorita paga la factura de eso. Y bueno, Juan Carlos ha hablado del petróleo. Sería interesante en algún momento del debate hablar de cómo influye esta coyuntura económica desfavorable, ¿no?, en la realidad que percibimos. Vamos con Carlos y luego con Pepe, por favor. Una pequeña puntualización, nada más con el tema que mencionaba Juan Carlos. Voy a leer un pedazo nada más de la sentencia que leyeron a Leopoldo López. Leopoldo llamaba a una asamblea constitucional al gobierno de Maduro sin instar a la violencia, pero se sabe en el fondo que pretendía desobedecer las leyes y crear desorden. ¿Qué estamos hablando? Y yo, Leopoldo López, el tema de Leopoldo López no quiero ni profundizar porque tiene muchísimas aristas. Hay cosas con las que personalmente no estoy de acuerdo y lo pongo porque es un caso mediático, es un caso que todo el mundo lo ha conocido, es un caso famoso. Venezuela cerró, recién en marzo de este año 2017, presentó su informe económico con una inflación aceptada por la misma Comisión Económica del Gobierno de 230%. El FMI piensa de que este año va a cerrar con 700 y el 2018 con 2000% de inflación. Estamos hablando que es una situación insostenible. Por eso es que está la gente en las calles. El día de hoy ganan 10 y con 10 compran 3 panes. El día 2 ganan 10 y con 10 no pueden ni siquiera comprar un pan. Tienen que tomar una decisión entre alimentar a su perro o alimentar a su hijo porque cuesta lo mismo. Lo interesante sería conocer cuáles son las causas que motivan ese escenario, ¿no? Y justamente eso es lo que yo quería plantear, compañeros. Estamos hablando de consecuencias, no estamos hablando de las causas. Tenemos un país como Venezuela con una riqueza tremenda
en el tema de petróleo, gas, hierro, cobre, níquel, diamante y oro, bauxita, fosfato, carbón, recursos hídricos, impresionante. Esos recursos son apetecidos por la gran burguesía nacional e internacional, desplazada democráticamente en Venezuela, porque en Venezuela se han ganado todas las elecciones menos una. De tal modo que no estamos hablando de una dictadura en absoluto, estamos hablando de un país democrático que ha ganado absolutamente todo y que se reconoce cuando ha ganado la oposición, en el caso de la MUC, la Asamblea Nacional. Don Pepe, una pequeña cosa. Entonces, si es así, ¿por qué han prorrogado las elecciones seccionales que se debieron haber efectuado a fines del 2016? Sin razón las han prorrogado y hasta ahora no se han realizado. O sea, ni siquiera que les han dado una razón. No se ha hecho por X, oye, desde fines del 2016 que se debieron haber realizado las seccionales, no se han realizado. Compañero, hay razones legales para eso. Es como el señor Lasso aquí decía que había que hacer una tercera vuelta, porque él perdió las elecciones. Es decir, no se puede ser antojadizo en el tema de decir, no es que no hay. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué razones legales para que no haya? Porque el Consejo Nacional Electoral, en el caso de la consulta, determinó que habían niños, habían puesto firmas de personas fallecidas, un montón de personas. Ese es el referendo revocatorio. Por eso, exactamente. Lo que dice Carlos Limongi es la convocatoria de elecciones de gobernadores en toda Venezuela que debió hacerse antes del que termine el 2016 y no lo han hecho, y al parecer el presidente Maduro no quiere que hayan elecciones. Si dicen que ganan y van a ganar y seguirán ganando todas las elecciones, ¿por qué le tienen miedo a la gente de las urnas? Convoquen a elecciones en Venezuela. César, ¿y por qué le tienen miedo a la Asamblea Constituyente? Claro. Porque si en la Asamblea Constituyente planteada por el presidente Maduro se suman votos, porque sencillamente ahí sabemos quiénes son más y quiénes son menos. Asamblea que está mal planteada desde la iniciativa, desde la convocatoria, desde la forma de elegir los representantes. Lo que quiere Maduro es hablar frente al espejo. Tú puedes decir lo que tú quieras, tampoco pero son así las cosas. La Asamblea Constituyente es una forma legal y constitucional que el presidente tiene de convocar. Vamos a hablar de la Asamblea Constituyente. Pues. Ese es un tema que hay que tocarlo. De hecho, por el momento vamos a hacer una pausa, será muy breve, y seguimos con Víctor, que me ha pedido la palabra, y bueno, César, para que pueda seguir desarrollando este tema. No se aparten, ya venimos con más de Mundo al Revés. Es un país al que yo quiero mucho. Y sé que ahora están insistiendo. No sé bien de dónde, creo que de los 4 presidentes, para relanzar esta facilitación, y están buscando el lugar. Yo creo que tiene que ser con condiciones ya, condiciones muy claras, ¿no? Parte de la oposición no quiere esto, porque es curioso, la misma oposición está dividida, ¿no? Y por otro lado, parece que los conflictos se agudizan cada vez más. Pero hay algo en movimiento. Seguimos con más de Mundo al Revés. Desde el año 2014 el chavismo ha promovido múltiples instancias de diálogo con los sectores de la oposición para destrabar la situación de conflicto político. La última de ellas contó con la mediación de una comisión de expresidentes auspiciados por UNASUR. Ahí estuvieron Rodríguez Zapatero, estuvo Fernández de República Dominicana, Torrijos de Panamá, además del Vaticano con su delegado. En recientes declaraciones que han sido públicas y ya han sido mencionadas acá, el Papa Francisco insinuó que parte de la oposición venezolana no quiere dialogar y que sus divisiones internas obstruyen los intentos de acercamiento. ¿Por qué el diálogo no se puede propiciar en Venezuela, Víctor? Es evidente, no todos están buscando el diálogo. Al gobierno, que tiene la responsabilidad del andar del país en el día a día, le interesa y busca los espacios y propicia. Antes de este espacio de expresidentes con la mediación del Papa, hubo un espacio de cancilleres de UNASUR para la mediación, con resultados muy similares. Es la oposición de Venezuela la que no le interesa el diálogo. Y no le interesa el diálogo, ¿por qué?
porque efectivamente sí hay unas dificultades reales en Venezuela, como ha habido en todos los países de América Latina que tienen una dependencia económica del petróleo. La caída estrepitosa de los precios del petróleo, siendo el principal ingreso del país, evidentemente, como en Ecuador, iba a tener un golpe. ¿Cómo reacciona un gobierno progresista? Que hay que ser autocríticos con los gobiernos progresistas, pero ¿cómo reacciona un gobierno progresista ante una arremetida económica de esa magnitud? Hemos visto una gama variada, interesante acá en nuestro país. Pero es fundamental que entendamos y veamos que Venezuela tiene sus dificultades y tiene también, o debe tener las capacidades para resolverlos. El gobierno ha dado muestras de eso y la oposición ha dado unas muestras de violencia muy importantes. El resto de países y los ciudadanos debemos tener la consideración, el respeto y permitir que los venezolanos resuelvan sus problemas casa adentro, como han permitido los otros países que resolvamos nuestros problemas. Imagínense si en los momentos de dificultad o de crisis, nosotros tuvimos 2 millones de ecuatorianos exiliados en el 99 y no nos llevaron a las Naciones Unidas, no intervino el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni nada de esto. Pudimos trabajar y salir adelante poco a poco, y ahora queda un duro recuerdo de eso, pero no volverá a pasar. No podemos nosotros buscar ni promover la violencia. Fíjense, por ejemplo, los llamados que se están haciendo por redes sociales de la oposición ecuatoriana, que es lo más parecido a la oposición venezolana, para recibir violentamente al presidente Maduro en la posesión del compañero Lenín Moreno. Eso es inaceptable. Los ecuatorianos tenemos que repudiar cualquier manifestación de violencia, venga de donde venga, y esta intención de venezolanizar la situación política en el Ecuador. Vamos con César y luego con Juan Carlos. Sí, antes de entrar al análisis de lo jurídico y lo político respecto a la Asamblea Constituyente, es importante hacer algunas puntualizaciones, porque mi amigo César Poveda dice que muchas de las cosas que pasan y la gente sale a las calles es por lo que los medios dicen. Oiga, yo he estado... No se olvide también del financiamiento que estoy convencido que existe en Venezuela, la Venezuela opositora. En los últimos 6 meses, 3 veces en Venezuela. Y yo sé por qué la gente sale a las calles, y créanme que no es porque los medios lo dicen. Además que háblenme de si habrá uno medio independiente todavía en Venezuela. Creo que ya no queda ni siquiera ese uno. Todos los demás son chavistas coartados por el miedo. CNN, la gente sale a las calles. CNN no está ya en Venezuela, mi querido amigo, ni NTN 24. Todos esos canales han sido expulsados. ¿Por qué? Porque han habido 46 muertos, 13.000 heridos, 2.500 detenidos, porque hay una inflación del 550% como cerró en el 2016, porque el 80% de los medicamentos básicos para atender a la gente en Venezuela no existen, escasean, porque más del 20% del personal médico ha huido del país, porque más de 30.000, casi cerca de 30.000 muertes violentas se dieron en lo que fue el año 2016, algo que ni siquiera sumando todos los ataques terroristas en el mundo se dio en el globo terráqueo. Ahora bien, sobre el tema de la constituyente es fundamental indicar que los artículos 347 y 348 de la Constitución Bolivariana de Venezuela establecen los elementos fundamentales para una convocatoria de asamblea constituyente. Primero, la iniciativa, que puede ser, por ejemplo, el 15% del padrón electoral, por ejemplo, el Consejo de Gobernadores, y hay 4 etapas de iniciativa, ninguna de ellas es el presidente de la República. Por lo tanto, la iniciativa tenían que tomarla como dice la misma Constitución que ellos redactaron, aprobaron y defienden. Segundo, la convocatoria debe hacerse, y la aprobación de una convocatoria a Asamblea Constituyente se debe hacer a través de un referéndum universal con el pueblo. Ellos hablan que son el gobierno del pueblo, pero cuando se trata de escucharlos, oiga, ¿y qué familiar se nos hace aquí al pueblo? Pues ahí no los escuchan. Y la elección de los asambleístas es justamente a través de un proceso de votación universal. Acá en Venezuela, en cambio, el presidente Maduro quiere elegir a dedo a quienes van a ir a la nueva constituyente. Y por último, debe ser el pueblo quien en un referéndum definitivo apruebe la constitución que esa constituyente haga. Previo a que la iniciativa debió tenerla la iniciativa del 15% del pueblo o las otras 3 alternativas, ninguna de ellas la sola voluntad del presidente Maduro. Luego de que una aprobación a convocatoria de la constituyente se debió hacer a través de referéndum y no solamente por la voluntad del presidente Maduro, luego de que los asambleístas constituyentes sean elegidos por elección universal y no a dedo por los amigos del presidente Maduro, y obviamente luego del proceso de aprobación de esa nueva constitución. Creo que es importante, digamos, darle esa óptica también jurídica, porque podemos decir, el presidente Maduro puede convocar a una constituyente. Primero, no es verdad, la constitución venezolana es muy clara al respecto. Y sí, podría haber sido una solución, pero oiga, convoque elecciones de gobernadores, deje de reprimir a la gente. Gracias. Y todas las medidas que son urgentes y que hay que tomarlas ya. Vamos con Juan Carlos, yo les voy a pedir
para efectos de dinamizar un poco el debate, que seamos un poco más concisos en nuestras respuestas. Juan Carlos. Yo creo que hay que estudiar en temas de derecho constitucional venezolano y derecho comparado. La convocatoria tiene la capacidad el presidente del Ejecutivo, Nicolás Maduro. Lo que se somete a referéndum no es la convocatoria, lo que se somete a referéndum son los resultados de esa Asamblea Nacional Constituyente. Que me parece increíble cómo exigimos democracia en Venezuela y lo huimos al máximo poder de una república, que es el poder constituyente. Me parece verdaderamente increíble. Un elemento que yo quería poner sobre la mesa es la geopolítica, el papel que tiene Estados Unidos en el conflicto venezolano. Ustedes saben que con corte a 2016, 2.000 millones de dólares había destinado el Departamento de Estado a proyectos de fortalecimiento de la democracia en Venezuela, Ecuador y en Bolivia. Pero la mayoría de esos recursos destinados, eso sí, a Venezuela. Miren ustedes quiénes son los que salen a manifestarse por la oposición. Ahí no está el pueblo, ahí no son la gente de los cerros de Caracas los que bajan. Son una pequeña oligarquía violenta financiera. Miren cómo se visten, miren los cascos que utilizan, miren las GoPro que tienen puestas. ¿De qué viven? ¿De qué vive Lilian Tintori? ¿Cómo viaja alrededor del mundo en esa extraña democracia de esa extraña dictadura de la que puede entrar y salir libremente? ¿A qué? Porque estos opositores, miren con quiénes se reúnen en Estados Unidos. Se reúnen con el Comando Sur, un Comando Sur al que le exigen intervención militar ya. Eso no es democracia, así no se puede llegar al diálogo, y eso ya lo ha sentado el mismísimo Papa Francisco, que el gran ausente en el diálogo es la oposición venezolana. Juan Carlos, luego César, por favor. Juan Carlos, sinceramente yo no creo que se pueda caer en la falacia de minimizar la protesta de alguien, sea rico, pobre, venga de donde venga, es un ciudadano, tiene un derecho, se ve conculcado y si quiere salir a la calle sale. El índice de seguridad y policía, que es una plataforma electrónica sin fines de lucro que recoge los datos judiciales y policíacos de todos los países del mundo. De 129 países analizados lo pone a Venezuela, pero de 127 países analizados lo pone a Venezuela en el 117. Es por eso que sale la gente a la calle, porque es más fácil, cuando es más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto, la gente va a hacer lo incorrecto. Yo no quiero dejar a un lado el debate constitucional, el debate legal, pero la razón no pide fuerza, amigos. La lógica no se nos puede escapar en este momento. Existe hambre, existe crisis. Por más que sea una palabra incómoda para algunos, existe crisis. En el índice de Gini, Venezuela es uno de los países que está más abajo, que está más lejano al cero. El índice de Gini, si nada más concretamente, mide cuáles son los ingresos y las necesidades cubiertas. Está el más lejano del cero, el país más lejano del cero es Venezuela. Estamos hablando que existe una inconformidad total, y lo vengo diciendo ya reiteradas ocasiones en las intervenciones, que lo estamos dejando pasar como que si esto fuera una obra maestra de alguien más que está atrás. Puede ser que alguien se quiera aprovechar de eso, y el pueblo venezolano no es tonto y no se va a dejar, no va a dejar que se aprovechen de ellos. Pero primero, antes de apuntar para afuera, creo que hay que apuntar para adentro. César. Para puntualizar, el tema financiero en Venezuela, no podemos olvidar de que existe una influencia directa, propiciada directamente por los tenedores del poder financiero o económico en ese país. Los bachaqueros no es un mito, existen. Son personas que, utilizando los 40 productos que el gobierno venezolano ha determinado de primera necesidad, la adquieren para revenderla justamente al pueblo, matándolos de hambre. En el momento en que yo me refería a exacerbar al pueblo, no es un tema gratuito, no es un tema que no existe. Los tenedores del poder económico en Venezuela están haciendo todo lo posible para que el pueblo salga a las calles, sumado a un bloqueo económico que es innegable, sumado al fenómeno bachaqueros. Y finalmente, sí me gustaría señalar que la propia señora Tintori no tiene el menor empacho en decir de que los países de primer mundo deberían ejecutar castigos económicos a su propio país. Esto quiere decir que con la inflación que tú dijiste, César, del 550%, que tengo entendido que por otros medios de comunicación la determinaron hasta en el 700%, quieres tras eso imponerle prohibiciones a Venezuela para que pase lo de la Cuba de 1962, que tengan que comprar leche en África, porque eso fue lo que pasó.
castigos genocidas que realmente destruyen. Por ejemplo, en el tema de México, que me parece interesantísimo, estamos hablando de un presidente que sobrevive con menos del 18% de popularidad y los medios de comunicación no dicen nada. Es necesario hacer una autocrítica. ¿Por qué no hablamos de que en esta Venezuela se pasó del 38% en los gobiernos de la Cuarta República al 71,4% en inversión social? ¿Por qué no hablamos de que la población pensionada pasó de 19,6% al 90%? ¿Por qué no hablamos de que la pobreza extrema se redujo del 10,8% al 4,4% en el 2016? ¿Por qué no hablamos que en materia de salud más de 1.400.000 vidas han sido salvadas a través de la misión Barrio Adentro? ¿Por qué no hablamos de que según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, que yo creo, Carlos, como creo, César, de que ustedes la respetan, para la educación, la ciencia y la cultura, llamada UNESCO, es el 5º país y el 2º de América Latina en materia universitaria? No nos podemos aislar. Si vamos a debatir, invito nuevamente a debatir con objetividad. Hay problemas de fondo, totalmente de acuerdo. Incluso me solidarizo con varias cosas de las que ustedes dicen, pero no nos podemos olvidar de datos fríos que tienen que ser analizados en esta mesa. Sí, César, son datos y está bien, una pequeña digresión. Son datos y está bien, pero si todo lo que tú dices es verdad, el gobierno es uno de los peores gobiernos que existen en el mundo porque no controla nada de eso. O sea, si es tan obvio y está teniendo una repercusión tan fuerte y el gobierno no lo puede controlar, vamos, pues, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pepe. Es justamente ahí el tema, compañero. Lo que está diciendo el compañero es fundamental en los logros sociales que se han obtenido en Venezuela. 1.300.000 viviendas hasta el 2016, 333.000 solo en el 2016. Misión Barrio Adentro, es decir, hay montones, educación gratuita, salud gratuita, y eso no hay explicación entonces, como dice el compañero, por qué la gente sale de las calles. Evidente, porque hay un boicot absoluto de los empresarios en esconder los productos. Por eso se han creado los CLAT, que son las comités locales de abastecimiento y producción. En los distintos edificios la gente se organiza para tener su caja de alimentos básicos, porque va al supermercado y los alimentos están al triple, porque sencillamente los esconden. Es como en el Ecuador, ¿qué le cuesta a un gran empresario de la harina no producir harina un año? Y aquí no hay pan, hermano, y creas una gran... Porque hay tanta fuerza económica nacional e internacional apoyando el proceso de desestabilización en Venezuela, que ellos generan problemas de abastecimiento. Una sociedad, compañero, que no tiene papel higiénico, es angustiante para cualquiera, y hay razones suficientes para salir a la calle. Pero hay servilletas. ¿Cómo te explica que hay servilletas si el mismo papel es el que hace papel higiénico, por hermano? Porque sencillamente es una forma clarísima de boicot de los empresarios. El tema del contrabando que tú nos tocaste es tremendo. Los productos que se produce a Colombia, que cada vez produce más Venezuela, cuando tiene un déficit enorme histórico de producción, cuando todo lo importado porque estaba en base al petróleo, sin embargo va y sale a Colombia. La gasolina, que es baratísima en Venezuela, se vende a 10 centavos en Venezuela y a $1 el litro en Colombia. Entonces hay un boicot tremendo. Y eso hay la razón por la que la gente sale de la calle. Sí, la gente sale de la calle angustiada. Y es verdad que el gobierno no ha podido, y en eso coincido, solucionar determinados problemas, manejar la economía de tal modo. Eso es cierto. Pero no hay ninguna disposición de la derecha en sentarse. Y con esto termino, Abraham, que es muy importante. Mire, a los grandes poderes internacionales no les interesa entregarle el gobierno a la oposición. Le interesa el caos. Eso pasó en Libia, pasó en Irak. Destruir totalmente para tener gobiernos favorables donde ellos pueden hacer lo que les da la gana. Bueno, lo vimos en América Latina. Lo ven en América Latina. Es decir, no hay deseo sincero de entregar a la oposición nada. Vamos a nutrir el debate. En aras de esto, yo podría decir también que no hay democracia política sin una democracia económica. Y quizá uno de los errores de ciertos gobiernos de izquierda es que no se ha volcado la gestión en garantizar esa democracia económica, sino más bien una suerte de asistencialismo. Se caen los commodities, en este caso el precio del petróleo de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, y la situación está a la vista, ¿no? Por supuesto, los opositores han aprovechado esta coyuntura para exponer sus argumentos. La forma como lo hacen es lo que estamos hablando en este momento, lo estamos debatiendo. Víctor.
aprovechar para una puntualización sobre lo que decía Carlos, el tema del índice de Gini. El índice de Gini mide efectivamente el nivel de inequidad en la distribución de la riqueza, no el ingreso versus la satisfacción de necesidades. Pero en Venezuela es una realidad, y es una realidad dolorosa en toda Latinoamérica. O sea, la única región del mundo más inequitativa que Latinoamérica se llama África, que es una herida sangrante en el planeta. Que hay una crisis en África muchísimo peor que la de Venezuela, pero eso no nos duele tanto, son gente de otro color, hablan otros idiomas, no nos llegan las multinacionales de información con los problemas de allá, así que eso pasa nomás sin problemas. Pero esa desigualdad es una herencia de todos los años de falsa democracia. ¿Y cómo transformar esa realidad económica? Tiene que transformarse con medidas bastante duras, medidas que de tomarse ocasionan una hecatombe política. Vean lo que acaba de pasar acá. ¿Cuánto tiempo nos hemos podido demorar para la denuncia de los tratados de protección bilaterales de inversiones? Y al día siguiente tuviste un montón de analistas económicos diciendo que cómo nos minarán ahora y que qué decisión tan desacertada. Coincido plenamente con Pepe. A la oposición y a los poderes internacionales que tienen intereses económicos fuertes en Venezuela, no les interesa el diálogo, nunca les ha interesado. Este ejercicio de calentar las calles busca crear las condiciones para justificar intervenciones que van desde las sanciones que ya ha puesto Estados Unidos a diplomáticos venezolanos hasta cualquier otra cosa. Eso es llenarse la boca de democracia, pero el peligro aquí, si hay un peligro que quisiera destacar, porque nos llega y porque lo acabamos de sufrir en las elecciones. Se generan unas cajas de resonancia donde deja de primar el sentido común, deja de primar la lógica y el raciocinio. Y simple y llanamente repetimos, estamos empapados, atacados de información falsa que nadie se molesta en comprobar y que simplemente la aceptamos como verdad. En el 2001-2002 ya hubo el intento de derrocar a Chávez y a Maduro nunca le han podido ganar en elecciones, y eso es un miedo real a la democracia que tiene la oposición. Salía una foto, con esto termino, salía una foto de unos supermercados totalmente desabastecidos y la gente hurgando, buscando ahí qué comer. Y esa foto recorrió todo el mundo en la crisis de Venezuela del 2001-2002. En el 2006 se dieron cuenta que era realmente un supermercado de Nueva Orleans después del desastre natural del huracán, pero eso ya no nos llegó a todos esa pequeña corrección. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y es demasiado cómodo extraer a los medios de comunicación de este tema cuando son actores protagónicos. Gracias, Víctor. Respuestas breves, señores, para aprovechar el programa. Nos quedan muy pocos minutos. César y Juan Carlos, por favor. Sí, como les decía hace un rato, yo lo que va de 6 meses he estado 3 veces en Venezuela y esas perchas vacías que dice Víctor que son un invento y fotos de New Orleans, yo las he visto. He visto a la gente en las calles y he visto que hay un nivel de inseguridad gravísimo, he visto que no hay una democracia real. Es verdad que hubo hace poco elecciones, bueno, hace un par de años ya, para la Asamblea Legislativa, y es verdad que la oposición la ganó abrumadoramente. Pero claro, como no hay una democracia real, inmediatamente mandaron al Tribunal Supremo de Justicia, que es, digamos, una oficina del cuarto al lado del presidente Maduro, para que impidan el trabajo de la Asamblea Legislativa. Jorge, y una serie de prácticas... Si no hay democracia real, ¿cómo ganó la oposición? Hay una serie de prácticas, pero ¿de qué le sirvió ganar si no pueden ejercer el ámbito legislativo? Ahora, porque no hay elecciones, entonces el gobernador es el último proceso. Es un punto interesante. La Asamblea ha sido todo el tiempo, ha hablado de la deslegitimación del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, ha habido elecciones en las que ha ganado la oposición. ¿Cómo se explica eso? A ver, repito, hubo elecciones para elegir una asamblea que, repito, ganó abrumadoramente la oposición en un gobierno, digamos, en un gobierno donde se supone que el presidente Maduro tiene, digamos, amplia popularidad, pero esa asamblea legislativa no ha podido, pues, ejercer de manera real, en democracia y en libertad, como debe ser un poder legislativo en cualquier lugar del mundo como principal poder que representa al pueblo. Eso en Venezuela no existe. Como no existe la posibilidad de expresarse con libertad en las calles, porque no existe garantías para la protesta social, porque no existe garantías para una vida digna de la gente. La salud no está correctamente garantizada, las cifras ya las di hace un rato. La gente realmente, y repito, no es invento de los medios, ni son fotos inventadas. Es algo que sucede y yo lo he visto, me consta y nadie me lo ha contado. La situación de Venezuela es algo que no podemos, repito, callar. Y solamente algo final, con mucho cariño, Juan Carlos, yo sí pido respeto a la gente que sale en las calles en Venezuela, porque muchos de ellos son amigos, muchos de ellos son conocidos o familiares de amigos. Y he visto, Abraham, nadie me lo ha contado, morir
a manos de la Guardia Nacional Bolivariana, amigos míos, en Venezuela. Nadie me lo ha contado. Exijo, repito, respeto a quienes salen a las calles en un derecho legítimo, sean ricos, pobres, cifrinos, como les dicen allá, o escuálidos, o pelucones, como le decimos acá. Mi querido amigo, eso no importa. Además, que hoy quienes salen a las calles realmente son el pueblo. Claro, solamente ponemos la foto del GoPro, pero no vemos lo que pasa realmente en la práctica. Eso es fundamental, reconocer el problema y que evidentemente el gobierno, como bien dijo Carlos Limongi, no ha podido tomar los correctivos necesarios, que debe convocarse a elecciones de gobernadores y que debe restablecerse la democracia. Muy bien, lamentablemente el tiempo nos queda muy estrecho, vamos a terminar como empezamos, con la regla del minuto. Vamos a empezar contigo, Juan Carlos, ¿cuál es el derrotero de Venezuela? Pues bueno, yo apelo al diálogo y sobre todo que desde lo internacional, de los espacios de debate y de la relación de los estados, se respete la autodeterminación de los pueblos, que se respete que los venezolanos sean quienes resuelvan sus propios problemas y que se respete también sobre todo la soberanía, que se siente, espero, la oposición al diálogo, que participe de la Asamblea Nacional Constituyente y que respeten la democracia. Yo creo que no hay otra salida que no sea la del diálogo. Carlos. Definitivamente, para poder entender el problema de Venezuela tenemos que dejar a un lado el tema ideológico. Esto llegó a un punto tan grave que ya sobrepasa cualquier tema de ideologías. Tenemos que sincerarnos acerca de lo que está pasando realmente y por qué la gente está saliendo. Y exigir, como seres humanos, independientemente de nuestra ideología, independientemente de donde estemos, como seres humanos, exigir que se encuentre una solución. Porque las personas que están saliendo en las calles y las personas que están muriendo representan no solamente ellos, sino su familia, sus intereses, su grupo de amigos, personas que están afectadas por la muerte de estos protestantes. Una vez más, sinceremos el debate y no lo veamos como una postura política, sino como seres humanos. César. Quisiera recordar de que no solo son los gobiernos de izquierda aquellos que han tenido el pequeño error de no democratizar la economía. En el gobierno de Febres Cordero existió la quiebra del oleoducto y el Ecuador llegó a la segunda mayor devaluación del sucre frente al dólar. Eso es algo que tampoco lo dice el universo. Que se quitan derechos políticos, estoy de acuerdo, César. Que hay inseguridad, Carlos, estoy de acuerdo. Que en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela no tuvo por qué haber hecho eso, estoy de acuerdo. Correcto. Pero tenemos que llegar a un punto determinado donde también tenemos que reconocer los múltiples avances que ha tenido Venezuela en temas de derechos sociales. En el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, no nos podemos abstraer de una realidad tan palpable donde existía una Venezuela antes de 1999 y una Venezuela que hoy por hoy efectivamente tiene problemas, pero que ha tenido un avance gigantesco de lo que realmente se llama el respeto a los derechos del ciudadano venezolano. Los derechos de trabajadores que han sido Vamos terminando, por favor. Víctor. La situación en Venezuela merece un análisis serio, un análisis justo, un análisis decente, un análisis que nos permita críticamente identificar cuáles son los errores, cuáles son los aciertos y respetar también la capacidad que tiene el pueblo venezolano para resolver sus problemas y para fortalecer su democracia. No es realmente en Venezuela donde aparecen los periodistas y los reporteros de investigación colgando de un puente. No es en Venezuela donde encuentras fosas comunes y tienes los falsos positivos de los amigos acá del contertulio a millares surgir. No es en Venezuela que pasa eso. En Venezuela hay dificultades económicas, hay una problemática que merece la atención, hay un gobierno que con errores y aciertos está buscando soluciones y hay una oposición que busca exportar su modelo de desastre, su modelo de crisis en las calles y en que el Ecuador ya lo hemos sufrido. Hay gente respetable que sale a protestar contra Chávez, hay mucha gente, las grandes marchas rojas que no salen en CNN, que a pesar de haber sido expulsado sigue transmitiendo y sigue mintiendo y sigue inoculando veneno. Así que el mensaje para la población, para la ciudadanía sería: seamos muy críticos y dudemos de la información que nos llega. Busquemos nuestra propia información y saquemos nuestras conclusiones. César, por favor. Aquí parece que hay alguna fijación con quienes son o no son mis amigos. En todo caso, lo invito a que me agregue al Facebook para que vea quiénes son y cuáles son mis amigos. Sin embargo, yo sí creo que es importante, y coincido en eso con Víctor, no creerle a nadie.
Y creo que para eso son importantes espacios como estos, para poder debatir las ideas y que sea la gente quien saque sus conclusiones luego de todo lo que ha escuchado. Es que es indispensable rescatar lo que se ha dicho en este espacio, tanto quienes coinciden con el chavismo como quienes no coincidimos. Es verdad, y lo han reconocido, hay un Tribunal Supremo de Justicia que ha abusado, hay una institucionalidad rota, inseguridad campeante, hay una escasez innegable, hay un problema grave que debe ser solucionado, pero sobre todo al que no podemos hacernos los sordos, ciegos o mudos, como la canción de aquella cantante. Además, que es indispensable también que la comunidad internacional, y ojo, no estoy hablando de intervencionismo ni nada de estas cosas que son cucos que a veces nos ponen y nos quieren plantear en el debate, no, que la comunidad internacional tuvo una postura seria, responsable, de vigilancia, del respeto estricto a los derechos humanos. Y obvio, el respeto a todos los actores, tanto de la oposición como del oficialismo. Y gracias, que vuelva a la institucionalidad y por supuesto que se respete a la gente. Pepe. Escuchando hace unos días al presidente Maduro, decía que dos personas por lo menos que estaban en el diálogo y que estaban llegando a algunos tipos de acuerdos fueron expulsados de la MUD. Es curioso. Es decir, cuánto interés tiene realmente la MUD en sentarse a negociar y a conversar, cuando el propio Papa Francisco ha dicho claramente que están divididos. Es muy difícil dialogar de esa forma. Existe un problema en Venezuela que tiene que ser resuelto por los venezolanos en directa conversación entre un sector y otro. Es importante que todos los medios democráticos que existan de diálogo, de asamblea constituyente y concuerdo con César, que sea amplia, que participen todos y no solamente quizás los grupos chavistas, completamente de acuerdo, y dejar en manos del pueblo las decisiones para el futuro. Eso me parece a mí fundamental. Gracias, Pepe, y bueno, gracias a todos los tertulianos por participar en este espacio plural. Un espacio plural donde se han evidenciado evidentes contrapuntos, sanos para el escrutinio de usted, quien tiene la última palabra. Esto es Mundo al Revés, mi nombre es Abraham Verduga, hasta un próximo encuentro.